Helen Parkhurst se asomó a la ventana de su despacho en la tercera planta del edificio de la Facultad de Historia. Weymouth, situada en la costa de Dorset, adquiría un encanto especial en octubre. El mar gris se fundía con el cielo gris, creando una atmósfera melancólica que Helen encontraba extrañamente relajante. En sus 8 años como profesora de Historia del Arte en la universidad local, se había acostumbrado a esa vista, al sabor salado del aire y a los graznidos de las gaviotas que acompañaban sus clases. Miró el reloj, eran las 2:30, y recogió sus apuntes sobre el arte renacentista, guardándolos cuidadosamente en una carpeta. Su siguiente clase comenzaba en 15 minutos y, como siempre, quería llegar con antelación. La puntualidad era uno de los rasgos de su carácter que Helen más apreciaba, un rasgo que le quedaba de su infancia, cuando su padre, profesor de matemáticas, le inculcó el hábito de llegar 10 minutos antes de la hora acordada. «Es mejor esperar uno mismo que hacer esperar a los demás», solía decir, y esas palabras se le quedaron grabadas para siempre en la memoria. Helen cogió su bolso, cerró la puerta del despacho y se dirigió por el pasillo hacia el aula. Por el camino se encontró con Vivian Prentice, profesora de literatura contemporánea y su mejor amiga en la universidad. «¿Qué tal la mañana?», preguntó Vivian, arreglándose sus voluminosos rizos cobrizos que siempre se soltaban de las horquillas. «Normal», respondió Helen. «Los de tercer curso siguen confundiendo a Botticelli con Miguel Ángel, pero aún les queda todo un semestre para aclararlo». Vivian se rió. «¿Qué tal en casa? ¿Ha vuelto Noel de su viaje de negocios?». Helen se tensó involuntariamente, aunque intentó no demostrarlo. Su marido, Noel Kirby, especialista en ciberseguridad, había regresado la noche anterior de un viaje de una semana a Londres, pero su reencuentro tras la separación no fue como cabría esperar de una pareja que había pasado una semana separada. «Sí, volvió tarde por la noche», dijo ella, tratando de que su voz sonara neutra. Tenía una agenda muy apretada. Era cierto, pero no del todo. Noel regresó a casa alrededor de las 11 de la noche, cuando Helen ya estaba casi dormida. Se deslizó en el dormitorio, tratando de no hacer ruido, y se acostó en su lado de la cama sin tocarla. Por la mañana se marchó antes de que ella se despertara, dejando una nota en la que decía que tenía una reunión temprano. Y aunque podría parecer algo totalmente normal, ya que ambos tenían agendas muy apretadas, Helen no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. «Espero que este fin de semana recuperes el tiempo perdido», le dijo Vivian con un guiño. «No te vendría mal relajarte un poco. Últimamente estás muy tensa». Helen esbozó una sonrisa. «Quizá. Ya veremos cómo va». Se despidieron en la entrada del auditorio y Helen entró, donde ya la esperaban varios estudiantes. Conectó su ordenador portátil al proyector y comenzó a prepararse para la clase, tratando de concentrarse en el trabajo y no en sus problemas familiares. Cuando Helen conoció a Noel hace 8 años en una exposición sobre la historia de la tecnología informática, ella había acudido allí para su investigación sobre la influencia de la tecnología digital en el arte contemporáneo. Surgió inmediatamente una conexión entre ellos. Noel, alto, de rasgos finos y atentos ojos grises, la cautivó con su erudición y su fino sentido del humor. Su matrimonio, que se celebró un año después de conocerse, parecía la unión perfecta entre dos intelectuales que apreciaban la tranquilidad, el orden y la profundidad del pensamiento. Los primeros años de su vida juntos estuvieron llenos de respeto y comprensión mutuos. Crearon un hogar acogedor en una casa victoriana de 2 pisos a las afueras de Weymouth, con vistas al mar y un jardín que Helen cuidaba con esmero cada primavera. No tuvieron hijos. Fue una decisión consciente. Ambos estaban centrados en sus carreras y consideraban que su estilo de vida no era adecuado para criar a un hijo. En su lugar, tenían una gata llamada Iris, en honor a la diosa griega del arco iris, que,
Como solía bromear Noel, era su único proyecto conjunto, pero en el último año algo empezó a cambiar. Noel comenzó a distanciarse, a pasar más tiempo en el trabajo y a quedarse hasta tarde con frecuencia. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes y la comunicación entre ellos se redujo al intercambio de información necesaria sobre asuntos domésticos. Helen notó estos cambios, pero no les dio mucha importancia, achacándolos al estrés del trabajo. Noel había recibido recientemente un ascenso y ahora dirigía un departamento en su empresa, lo que sin duda le añadía responsabilidad. ¿Profesor Parkhurst? La voz de la estudiante sacó a Helen de su ensimismamiento. ¿Podemos empezar? Helen miró el reloj y descubrió con sorpresa que el auditorio ya se había llenado y que había llegado la hora de la clase. Por supuesto, Emma, dijo, y activó la primera diapositiva de la presentación. Hoy hablaremos de la Escuela Veneciana de Pintura y su influencia en el arte europeo. La clase transcurrió sin incidentes, a pesar de que, de vez en cuando, los pensamientos de Helen volvían a la situación en casa. Los años de docencia le habían enseñado a exponer el material de forma automática, incluso cuando su mente estaba ocupada con otras cosas. Respondió a las preguntas, mostró las diapositivas, analizó las obras de Tiziano y Veronese, y ninguno de los estudiantes se dio cuenta de que detrás de su fachada profesional se escondía la inquietud. Después de la clase, Helen recogió sus cosas y salió del edificio de la universidad. Ya estaba anocheciendo, una típica tarde de otoño en Weymouth. Decidió ir a casa andando, en lugar de esperar al autobús. El paseo de 30 minutos por el paseo marítimo a menudo le ayudaba a aclarar sus pensamientos. Cuando Helen pasó por delante de una pequeña cafetería en la esquina de Sea Street, su atención se centró en una pareja sentada junto a la ventana. El hombre estaba de espaldas a la calle, pero ella veía claramente a la mujer, una rubia esbelta de unos 30 años, con maquillaje llamativo y gestos expresivos. Ella contaba algo con entusiasmo, inclinándose sobre la mesa, y el hombre la escuchaba atentamente, con la mano sobre su muñeca. Helen ya se disponía a seguir adelante cuando el hombre se giró para llamar al camarero y ella vio su perfil. Era Noel. Su marido, que debería estar en el trabajo, estaba sentado en una cafetería con una mujer desconocida y, a juzgar por sus posturas y expresiones faciales, no se trataba de una reunión de negocios. Helen se quedó paralizada, sintiendo cómo se le helaba la sangre en las venas. Su primer instinto fue entrar y montar una escena, pero se contuvo. Helen nunca había sido propensa a los gestos dramáticos, prefiriendo analizar la situación antes de actuar. En lugar de eso, dio unos pasos atrás, se escondió detrás de la esquina del edificio y sacó el teléfono para comprobar los mensajes de su marido. El último mensaje de Noel había llegado hacía 2 horas. «Me quedaré en el trabajo. Tengo un proyecto importante. No me esperes para cenar». Helen sintió cómo algo se le encogía por dentro. No era la primera excusa de este tipo en los últimos meses. ¿Cuántas veces se había quedado en el trabajo y, en realidad, había estado con esa mujer? ¿O con otras? ¿Cuánto tiempo llevaba así? Respiró hondo, tratando de calmarse. No era momento para sacar conclusiones precipitadas. Quizás todo esto tuviera una explicación racional. Quizás se trataba realmente de una compañera de trabajo, y su encuentro era de carácter profesional, a pesar de que pareciera lo contrario. Decidida a no enfrentarse a su marido en ese momento, Helen siguió camino a casa, sintiendo que cada paso le resultaba más pesado que el anterior. Su hogar, que siempre había sido un refugio para ella, ahora le parecía un lugar lleno de secretos y cosas sin decir. Cuando abrió la puerta de entrada, Irida la recibió con un maullido prolongado, exigiendo atención y comida. Helen echó mecánicamente la comida en el cuenco, acarició a la gata y pasó al salón. Encendió la luz, pero no se quitó el abrigo, sintiendo una extraña parálisis.
La casa estaba perfectamente ordenada, como siempre. Los libros en las estanterías estaban ordenados por autores, los cojines del sofá estaban cuidadosamente colocados y no había ni una mota de polvo en la mesita de cristal. Helen siempre había valorado el orden y creía que el caos exterior se reflejaba en el estado interior. Pero ahora esa perfección le parecía falsa, como un decorado de teatro que ocultaba el vacío. Se sentó en el sillón junto a la ventana y miró el jardín, que se oscurecía. Los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a aflorar. Helen recordó cómo, unos meses atrás, había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Noel un recibo de un restaurante del que él no había hablado. Cómo había empezado a tocarla menos, siempre con alguna excusa, cansancio, estrés, dolor de cabeza. Cómo había cambiado el tono de su voz cuando respondía a algunas llamadas telefónicas, retirándose a otra habitación. Todas esas pequeñas cosas que ella había ignorado ahora encajaban en un solo cuadro. Noel probablemente tenía una aventura y llevaba ya algún tiempo con ella. Helen no sabía cuánto tiempo había estado sentada así, sumida en sus pensamientos, pero cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura, ya era de noche fuera. No se movió de su sitio y siguió mirando al jardín cuando Noel entró en el salón. ¿Ya estás en casa? Había sorpresa en su voz. Pensaba que hoy trabajarías hasta tarde. Cambié de planes, respondió Helen sin volverse. Noel se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó, esforzándose claramente por mantener la apariencia de una conversación normal. Interesante, dijo Helen volviéndose finalmente hacia él. ¿Y el tuyo? Tenso. Este nuevo sistema de protección de datos da muchos problemas, dijo dando un sorbo al whisky. ¿Has cenado? No, no tengo hambre. Noel asintió y se sentó en el sofá, sacando su teléfono. Antes, ese comportamiento le habría parecido normal a Helen. Ambos solían trabajar por las noches, estando en la misma habitación, pero ocupados en sus propias cosas. Ahora, sin embargo, cada uno de sus gestos le parecía sospechoso. ¿A quién le está escribiendo? ¿A la mujer del café? Helen lo observaba, fijándose en detalles que antes no había notado o había ignorado. Cómo sonríe levemente mientras mira la pantalla. Cómo golpea nerviosamente con los dedos el reposabrazos del sofá. Cómo evita mirarla a los ojos. Tengo que preparar la clase de mañana, dijo ella, levantándose de la silla. Estaré en mi despacho. Por supuesto, respondió Noel sin apartar la vista del teléfono. Me voy a acostar pronto. Ha sido un día agotador. Helen subió a la pequeña habitación que habían habilitado como despacho. Encendió el ordenador y abrió el archivo con la conferencia, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían a lo que había visto en la cafetería, a la distancia que se había creado entre ella y Noel, a cómo se estaba destruyendo de forma metódica y sigilosa lo que ella consideraba un matrimonio sólido. Helen siempre se había enorgullecido de su racionalidad, de su capacidad para analizar las situaciones sin emociones innecesarias, pero ahora sentía cómo crecía en su interior una fría ira, no un arrebato violento, sino una profunda y silenciosa indignación, mucho más peligrosa. Necesitaba pruebas, estar segura de sus sospechas, antes de decidir qué hacer a continuación. Después de comprobar que la puerta del despacho estaba cerrada, Helen abrió el navegador y entró en su cuenta conjunta para pagar las facturas. Revisó las últimas transacciones de la tarjeta de crédito de Noel, restaurantes en los que nunca habían estado juntos, una compra en una joyería 2 semanas atrás. Recientemente había sido su cumpleaños, pero no había recibido ninguna joya. La reserva de una habitación de hotel en Londres en los días en que se suponía que él estaba allí por trabajo. Nada que lo incriminara de forma inequívoca, pero suficiente para reforzar sus sospechas. Helen cerró el navegador y se recostó en el respaldo de la silla,
mirando la ventana oscura, donde se reflejaba su propio rostro, pálido, con los labios apretados y la mirada tensa de sus ojos marrones. Nunca había sido propensa a los gestos dramáticos ni a las escenas emocionales. Su fuerza residía en su tranquila determinación, en su capacidad para esperar el momento adecuado. Y ahora Helen decidió que no actuaría de forma impulsiva. Observaría, recopilaría información y se prepararía para lo que, como ya comprendía, era el inevitable final de su matrimonio. De repente se le ocurrió una idea. Tal vez Noel no solo se había alejado de ella, tal vez nunca había estado realmente con ella. Recordó las palabras que él le había dicho muchos años atrás. «Me gusta tu tranquilidad, Helen. Contigo siempre es tan predecible». En aquel momento lo tomó como un cumplido, como un reconocimiento de su carácter equilibrado. Ahora, sin embargo, esas palabras adquirían un matiz diferente. Tal vez él la había elegido precisamente porque era cómoda, no conflictiva, dispuesta a hacer la vista gorda ante las discrepancias. Helen oyó a Noel subir las escaleras y apagó la luz del despacho. No estaba preparada para una confrontación, no hoy, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo nuevo despertaba en su interior. La determinación de defenderse a sí misma, su dignidad y su futuro, aunque eso significara destruir la imagen cuidadosamente construida de un matrimonio ideal. Helen se sentó a la mesa de la cocina, bebiendo té frío y revisando el correo de la mañana. El sábado era fresco y brumoso, como suele ser habitual en Weymouth en octubre. A través de la ventana entreabierta se oían los graznidos de las gaviotas y el lejano ruido de las olas, sonidos que normalmente la tranquilizaban, pero que hoy solo aumentaban su sensación de inquietud. Noel entró en la cocina con una tableta en las manos. Durante la última semana había estado de muy buen humor, lo que contrastaba con la apatía de los meses anteriores. A Helen ya no le parecían fortuitos esos cambios en el comportamiento de su marido. Después de la escena que había presenciado en la cafetería 2 semanas atrás, comenzó a notar una pauta. Los períodos de distanciamiento eran seguidos por momentos de atención inesperada, a los que invariablemente seguían nuevas excusas y regresos tardíos. «Buenos días», dijo Noel mientras se servía café. «¿Tienes planes para hoy?» «Iba a trabajar con los materiales para el nuevo curso», respondió Helen sin levantar la vista del portátil. «¿Y tú?» «Pensaba ir a la oficina un par de horas», dijo él, apoyándose en la encimera de la cocina y sosteniendo la taza con ambas manos. «Por cierto, el viernes tenemos una cena corporativa y me gustaría que vinieras conmigo». Helen levantó la vista, sorprendida por su petición. En el último año, Noel solo la había invitado 2 veces a eventos similares, y en ambas ocasiones lo había mencionado a regañadientes, como si se tratara de una formalidad necesaria. «¿Una cena corporativa?», repitió ella. «Normalmente prefieres ir solo a este tipo de eventos». Noel se encogió ligeramente de hombros. «Es una noche especial. Hemos lanzado un nuevo sistema de seguridad para varios clientes importantes y la dirección quiere celebrar el éxito. Además», hizo una pausa, «la empresa ha contratado a una nueva especialista en relaciones públicas y todos traen a sus parejas. Sería raro que yo fuera solo». Helen notó lo cuidadosamente que elegía las palabras, como si hubiera preparado la explicación de antemano. Últimamente, estos momentos en los que hablaba demasiado y demasiado rápido eran cada vez más frecuentes. «¿Una nueva especialista?», preguntó ella con calma. «Sí, Beatrice Ellington. Se incorporó a nuestra empresa hace 2 meses, procedente de una empresa londinense», respondió Noel, apartando la mirada. «Ha aportado muchas ideas nuevas. Beatrice». Helen repitió el nombre mentalmente, relacionando la información con la rubia del café. Hace 2 meses. Fue entonces cuando el comportamiento de Noel comenzó a cambiar notablemente.
Por supuesto que iré contigo, dijo ella, observando su reacción. Hace tiempo que quería conocer a tus nuevos compañeros. El rostro de Noel se quedó paralizado por un instante, como si no esperara una aceptación tan fácil, pero rápidamente recuperó la compostura. Genial, dijo con un entusiasmo poco natural. El restaurante Brisa Marina, a las 8 de la tarde. Ponte algo especial, habrá clientes importantes. Helen asintió con la cabeza mientras lo veía llenar la segunda taza de café. En ese momento, recordó claramente su primer encuentro en una exposición de tecnología en Londres. Noel trabajaba entonces en una pequeña empresa dedicada a la seguridad informática y dio una charla sobre las amenazas digitales a las obras de arte. Helen, que estaba terminando su tesis sobre la influencia de la tecnología en el arte contemporáneo, quedó fascinada con su presentación. Hablaba con tal entusiasmo, con tal pasión sincera por su trabajo, que no pudo resistirse y se acercó a él después de la presentación. Su conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Descubrieron que tenían muchos intereses en común, desde la literatura clásica hasta el jazz de los años 50. Noel era un oyente atento, hacía preguntas inteligentes y lo que más le atrajo a Helen, parecía sinceramente interesado en sus investigaciones. Cuando él le propuso volver a verse, ella aceptó sin dudarlo. Durante los meses siguientes se vieron todos los fines de semana, superando la distancia entre Londres, donde trabajaba Noel, y Weymouth, donde Helen comenzaba su carrera docente. Su relación se desarrolló con tranquilidad, sin altibajos dramáticos. Noel era fiable, predecible, intelectual, todo lo que Helen valoraba en un hombre. Su propuesta de matrimonio, realizada exactamente un año después de conocerse, fue igual, planificada, elegante, sin sentimentalismos innecesarios. Cenaron en el restaurante donde se habían visto por primera vez fuera de la exposición, y antes del postre, Noel sacó una pequeña caja de terciopelo con un anillo. «Creo que somos perfectos el uno para el otro», le dijo entonces. «Tú me entiendes como nadie más. Podríamos crear algo significativo juntos». No fue una ardiente declaración de amor eterno, pero Helen tampoco esperaba eso. Apreciaba la racionalidad de Noel, su enfoque pragmático de la vida que coincidía tanto con el suyo. En su opinión, el matrimonio debía ser, ante todo, una asociación entre dos personas que compartieran valores y objetivos comunes. Después de la boda, una ceremonia modesta a la que solo asistieron amigos cercanos y familiares, decidieron establecerse en Weymouth. Noel encontró trabajo en la sucursal local de una empresa tecnológica y al cabo de unos años se incorporó a otra empresa, donde ahora ocupaba el cargo de director del Departamento de Seguridad de la Información. Helen siguió enseñando en la universidad, ascendiendo gradualmente en la escala académica. Su vida juntos se basaba en rituales sencillos: paseos los sábados por la mañana por la costa, comidas los domingos en su restaurante de pescado favorito, tardes de lectura en la acogedora sala de estar. Rara vez discutían, prefiriendo el compromiso a la confrontación. Si a veces Helen sentía que faltaba pasión en su relación, se lo explicaba como algo natural. El enamoramiento inicial había dado paso, como era de esperar, a un afecto más tranquilo y estable. Pero el último año había destruido esa ilusión de estabilidad. Todo comenzó con pequeñas cosas. Noel empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, a cancelar sus tradicionales paseos de los sábados, a olvidar los planes que habían hecho con antelación. En sus conversaciones aparecieron pausas llenas de palabras no dichas. La vida íntima, que nunca había sido el centro de su relación, se redujo a encuentros esporádicos, casi mecánicos. Helen notó estos cambios, pero durante mucho tiempo evitó las preguntas directas, prefiriendo creer las explicaciones de su marido sobre el estrés en el trabajo y las nuevas responsabilidades que requerían toda su atención. En el fondo, sabía que estaba pasando algo más, pero reconocer el problema requería actuar,
y ella no estaba segura de estar preparada para afrontar las posibles consecuencias. ¿En qué piensas? La voz de Noel la devolvió al presente. En cómo nos conocimos, respondió Helen con sinceridad. Parece que fue en otra vida. Una extraña expresión, mezcla de culpa y nostalgia, se dibujó en el rostro de Noel. Sí, el tiempo vuela, dijo, apartando la mirada. Tengo que irme, hay algunas cosas que hacer en la oficina. ¿En sábado? Preguntó Helen, aunque sabía que eso no era raro en él en los últimos meses. Preparativos para la presentación del nuevo sistema, explicó él, dirigiéndose ya hacia la puerta. Volveré para la cena. Helen asintió con la cabeza, sin intentar retenerlo. Una vez que se cerró la puerta de entrada, se terminó el té frío y se acercó a la ventana. El coche de Noel salió del camino de entrada y desapareció tras la curva. Helen sintió una extraña sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces durante el último año se había quedado así, mirando a su marido alejarse y preguntándose a dónde se dirigía realmente? Decidida a no perder el día en reflexiones infructuosas, Helen subió a su despacho y abrió el portátil. El trabajo siempre había sido su refugio, una forma de distraerse de sus problemas personales. Sin embargo, hoy las palabras en la pantalla se fundían en una masa ilegible y sus pensamientos volvían obstinadamente a la próxima cena corporativa y a la misteriosa Beatrice Ellington. Finalmente, Helen se rindió, cerró los documentos de trabajo y abrió el buscador. Al escribir el nombre de Beatrice Ellington, encontró un perfil en una red profesional, una especialista en relaciones públicas de 32 años, graduada de una prestigiosa universidad londinense, con una impresionante lista de empleos anteriores. Su foto confirmó las sospechas de Helen. Era la misma rubia del café. Helen cerró la página sintiendo una extraña tranquilidad. La incertidumbre siempre le había inquietado más que la verdad más desagradable. Ahora que la imagen de su rival había adquirido rasgos concretos, la situación parecía más real y, por lo tanto, se podía hacer algo al respecto. Pasó el resto del día revisando su armario en busca del atuendo adecuado para la cena. Se decidió por un vestido burdeos oscuro que solo había usado una vez, en una conferencia en Edimburgo. Sobrio pero elegante, resaltaba su esbelta figura y su cabello oscuro. Helen no era una belleza en el sentido tradicional de la palabra, pero sus rasgos definidos, sus expresivos ojos marrones y su gracia natural siempre llamaban la atención. Noel regresó a casa al atardecer trayendo consigo el aroma del aire otoñal y un ligero perfume femenino. Helen lo notó, pero no le dio importancia y siguió preparando la cena. «Siento llegar tarde», dijo él colgando el abrigo en el vestíbulo. La reunión se alargó. «No pasa nada», respondió Helen colocando los platos. «¿Cómo han ido los preparativos para la presentación?» «Productivos». Noel se acercó al fregadero para lavarse las manos. «¿Y tú qué has hecho?» «He trabajado en los materiales para el nuevo curso», mintió Helen con una facilidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Luego elegí el vestido para la cena del viernes». «¿Y qué decidiste ponerte?» «El vestido burdeos de la conferencia de Edimburgo», observó su reacción. «¿Te acuerdas de él?» Noel frunció el ceño, claramente tratando de recordar. «No estoy seguro. ¿Cuándo fue esa conferencia?» «El año pasado», respondió Helen. «Entonces dijiste que me quedaba genial». «Claro, claro», asintió él, evitando su mirada. «Estoy seguro de que serás la mujer más elegante del restaurante». La velada transcurrió con la rutina habitual. Cena frente al televisor, comentarios esporádicos sobre las noticias, preguntas corteses sobre los planes para la semana siguiente. Exteriormente, todo parecía normal, pero Helen sentía una tensión creciente, como si el aire de la casa se volviera cada vez más enrarecido. A la mañana siguiente, domingo, Noel propuso dar un paseo por la costa, por primera vez en muchas semanas. Helen aceptó,
sorprendida por su iniciativa. Era un día claro, con una ligera brisa marina. Caminaron por el paseo marítimo, pasando junto a barcos de pesca y turistas que disfrutaban de los últimos días cálidos antes de la llegada del invierno. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí cuando empezamos a salir?, preguntó Noel mirando al horizonte. Me enseñaste todos tus lugares favoritos en Weymouth. Lo recuerdo, respondió Helen. Dijiste que nunca querrías vivir en una pequeña ciudad costera, y ahora ya llevamos 8 años aquí, sonrió. La vida es impredecible. Helen miró su perfil, tan familiar y de repente tan extraño. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, de mudarte a Weymouth, de las decisiones que tomamos. Noel se quedó callado, como si realmente estuviera pensando en la respuesta. No, no me arrepiento, dijo finalmente. Solo que a veces pienso en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. ¿Y cómo exactamente?, insistió Helen, sintiendo que esa conversación era más importante de lo que parecía a primera vista. No lo sé. Noel se encogió de hombros. Quizá seríamos otras personas. Quizá tomaríamos otras decisiones. Por ejemplo, él la miró con ligera irritación. Helen, solo son reflexiones. No hay que buscarles un significado oculto. Ella asintió con la cabeza, sin querer romper la frágil tregua de ese día. Continuaron caminando en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Para cuando regresaron a casa, la tensión entre ellos era casi palpable. Los días siguientes transcurrieron en una extraña espera. Noel estaba inusualmente atento. Llamaba durante el día para preguntarle cómo estaba. Le traía sus pasteles favoritos de la panadería francesa e incluso le propuso ver juntos un documental sobre el arte del Renacimiento. Helen aceptaba estos gestos con aparente tranquilidad, pero por dentro se sentía cada vez más inquieta. Ese comportamiento era demasiado atípico en él, especialmente en los últimos meses. El viernes, Helen volvió del trabajo antes de lo habitual para prepararse para la velada. Se dio una larga ducha, se peinó con elegancia y se maquilló de forma discreta pero cuidadosa. Se puso un vestido burdeos y se miró críticamente en el espejo. 8 años de matrimonio habían dejado huella. Le habían salido finas arrugas en el contorno de los ojos y en su cabello oscuro brillaban las primeras canas. Aún así, tenía buen aspecto, digno y elegante, como corresponde a una profesora universitaria. Noel regresó a casa a las 6 de la tarde, trayendo consigo una atmósfera de nerviosismo que ni sus sonrisas ni sus bromas podían ocultar. Se puso el traje gris oscuro que Helen le había regalado en su último cumpleaños y, a las 8:30, salieron hacia el restaurante. El Sea Breeze estaba situado en el centro histórico de Weymouth, con ventanas panorámicas que daban al puerto. A pesar de ser viernes por la noche, el restaurante estaba poco concurrido, aparentemente porque la empresa de Noel había reservado una parte considerable del local para su evento. Cuando entraron, Helen vio inmediatamente a un grupo de personas reunidas en la barra. Entre ellas destacaba una esbelta rubia con un vestido rojo brillante, Beatrice Ellington. Estaba conversando animadamente con un hombre alto con gafas, pero al ver a Noel, se calló de inmediato y se volvió hacia ellos. Helen sintió cómo la mano de Noel se tensaba en su cintura. ¿Estás lista?, preguntó él en voz baja. Por supuesto, respondió ella con una seguridad que no sentía. Preséntame a tus compañeros. El Sea Breeze recibió a la pareja con una iluminación tenue y una suave música de piano. El comedor, dividido en varios niveles, estaba elegantemente decorado con motivos marinos, paredes de color azul marino, elementos decorativos de madera envejecida que recordaban a piezas de barco y grandes acuarios con peces tropicales que creaban la sensación de sumergirse en el mundo submarino. Noel y Helen se dirigieron a la parte central del salón, donde los empleados de la empresa ya se habían reunido alrededor de varias mesas juntas. Helen identificó inmediatamente,
por sus miradas y posturas, quién ocupaba qué posición en la jerarquía de la oficina. El hombre canoso de rostro autoritario sentado a la cabecera de la mesa era claramente el director. Los jóvenes de mirada atenta agrupados a su alrededor eran empleados prometedores, y las personas de más edad que se mantenían un poco apartadas eran veteranos de la empresa. «Noel, por fin», exclamó el hombre canoso, levantándose para recibirlo. Ya pensábamos que el protagonista de la noche había decidido perderse su propio triunfo. «Atascos, William», sonrió Noel, estrechándole la mano. «Permíteme presentarte a mi esposa, Helen. Helen, este es William Caulfield, el director general». «Encantado». William besó galantemente la mano de Helen. «Noel me ha hablado mucho de usted». Helen sonrió, dudando de la sinceridad de sus palabras. A juzgar por lo poco que Noel le había hablado últimamente sobre el trabajo, era poco probable que mencionara a menudo a su esposa en la oficina. «Espero que solo cosas buenas», respondió ella diplomáticamente. «Por supuesto». William llamó al camarero. «Champán para nuestros invitados rezagados. Justo íbamos a brindar». Mientras el camarero servía el champán, Helen echó un vistazo a los invitados. Beatrice Ellington estaba a pocos pasos de ellos, hablando con una joven, pero su mirada volvía una y otra vez a Noel. Era hermosa, con esa belleza brillante, casi agresiva, que atrae instantáneamente la atención. Su cabello castaño, peinado con un complicado recogido, su maquillaje perfecto, que resaltaba sus pómulos altos y sus expresivos ojos, su vestido rojo, que se ajustaba a su esbelta figura. Todo ello delataba a una mujer que era muy consciente de su atractivo y sabía cómo aprovecharlo. «Parece que la señorita Ellington quiere unirse a nuestra conversación», comentó William siguiendo la mirada de Helen. «Beatrice, no seas tímida, acércate». Beatrice se acercó con elegancia, sosteniendo una copa de champán. Helen notó que Noel se tensó ligeramente, aunque mantuvo una sonrisa cortés en el rostro. «Usted debe de ser Helen», dijo Beatrice, tendiéndole la mano. «Por fin conozco a la legendaria esposa de Noel. Me ha hablado mucho de usted». «¿De verdad?» Helen estrechó la mano que le tendían, notando un ligero acento en el habla de Beatrice. «Y él no me ha contado casi nada sobre usted. Acaba de incorporarse a la empresa». «Hace unos 2 meses», asintió Beatrice, sin inmutarse por la franqueza de Helen. «Vengo de una agencia londinense. William me ofreció un proyecto interesante y no pude resistirme». «Beatrice está haciendo maravillas con nuestra imagen pública», intervino William. «Gracias a ella, nuestro nuevo sistema de protección ha recibido cobertura en todas las publicaciones clave. Es un trabajo en equipo». Beatrice hizo un gesto modesto. No habría conseguido estos resultados sin el apoyo de Noel y su departamento, especialmente de Noel. Lanzó a Helen una mirada tan abiertamente admirativa que no cabía duda. Entre ellos había algo. Helen sintió cómo se le helaba el corazón, pero mantuvo la calma en apariencia. «Es cierto, mi marido es muy dedicado a su trabajo», dijo con voz tranquila. Noel, como si sintiera el peligro, tomó suavemente a Helen por el codo. «Creo que deberíamos sentarnos». Parecía que la cena ya estaba a punto de comenzar. Se sentaron a la mesa y, para disgusto de Helen, Beatrice se sentó justo enfrente de Noel. Durante la siguiente hora, mientras se servían exquisitos platos de marisco, Helen observó las señales apenas perceptibles, pero inequívocas, que intercambiaban su marido y aquella mujer. Miradas secretas, toques Aisha de las manos cuando se estiraban para coger el pan o la sal, pausas demasiado largas en la conversación, llenas de un entendimiento tácito. Todo era tan obvio que Helen se preguntaba cómo los demás no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Participaba mecánicamente en la conversación general, respondía cortésmente a las preguntas sobre su trabajo e incluso bromeaba cuando la situación lo requería.
pero en su interior crecía una ira gélida, no tanto por el hecho de la infidelidad, que ya casi había aceptado, como por el humillante espectáculo que estaban montando en público. Para cuando trajeron el postre, Noel ya se había tomado varias copas de vino y su habitual reserva había empezado a desvanecerse. Hablaba más alto, reía más a menudo y sus miradas hacia Beatrice eran cada vez más descaradas. «Bueno, Helen», le dijo la esposa de uno de los colegas de Noel, una mujer atractiva de mediana edad llamada Jennifer, «Noel me ha dicho que enseñas historia del arte. Debe de ser muy interesante». Sí, a veces las imitaciones más hábiles se delatan en los detalles más pequeños. «¿Y qué estás estudiando ahora con los estudiantes?», preguntó Jennifer, sin darse cuenta de la tensión entre los cónyuges. «El Renacimiento italiano», respondió Helen bebiendo un sorbo de vino. Un periodo en el que el arte no solo servía a fines estéticos, sino que también expresaba mensajes ocultos para los iniciados. Los artistas de esa época eran maestros del subtexto, al igual que algunos maestros contemporáneos, comentó Beatrice mirando a Noel con una sonrisa. Noel también es un maestro a la hora de ocultar lo importante a plena vista. Su sistema de cifrado utiliza precisamente este principio. ¿De verdad? Helen se volvió hacia su marido. Nunca me has hablado de tus métodos. Noel, sintiendo la tensión, intentó llevar la conversación por un camino más seguro. Son detalles demasiado técnicos, difícilmente interesantes para la mayoría de los presentes. Miró su reloj. William, quizás sea hora de pasar a la parte oficial de la velada. William levantó una ceja, pero asintió con la cabeza y se levantó de su asiento. «Damas y caballeros», se dirigió a los asistentes, golpeando la copa con el tenedor. «Me gustaría dar las gracias oficialmente a nuestro equipo, y en especial a Noel Kirby, por desarrollar un nuevo sistema de protección que ya ha llamado la atención de los clientes más importantes. Gracias a sus esfuerzos, nuestra empresa ha alcanzado un nuevo nivel». Mientras William pronunciaba su discurso, Helen observaba a Noel y Beatrice. Estaban sentados mirando al orador, pero sus cuerpos estaban ligeramente girados el uno hacia el otro, como si incluso en ese momento mantuvieran una conexión especial, inaccesible para los demás. Tras el discurso de William, le tocó a Noel decir unas palabras. Se levantó, tambaleándose ligeramente. El vino claramente estaba haciendo efecto, y miró a los asistentes. «Estoy agradecido a todos los que han trabajado en este proyecto», comenzó con seguridad. «Especialmente a David y Michael, del departamento técnico», asintió con la cabeza a los dos jóvenes, «y por supuesto a Beatrice, sin cuya energía y creatividad no habríamos alcanzado tal éxito». Beatrice inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el cumplido. Sus ojos brillaban de satisfacción. «En momentos como este te das cuenta de lo que realmente importa en la vida», continuó Noel, y Helen notó que su mirada se detuvo por un segundo en Beatrice. La verdadera pasión por lo que hacemos, las relaciones sinceras con los compañeros. Hizo una pausa. Es tan diferente de la rutina diaria, de las obligaciones que cumplimos por costumbre, sin poner el corazón. Helen sintió cómo se le subían los colores a la cara. Aquello era demasiado sincero. A veces creamos una apariencia de felicidad. Noel levantó su copa. Interpretamos los papeles que se esperan de nosotros. Yo mismo soy un experto en eso. Rió nerviosamente, y algunos invitados se unieron a él con incertidumbre. Esta se detuvo, buscando la palabra, y su mirada se posó en Helen. Esta parodia de matrimonio difícilmente durará un año más. Se produjo un silencio incómodo. Helen se quedó paralizada, sin poder creer lo que había oído. Esperaba muchas cosas, pero no una humillación tan pública. Beatrice también parecía sorprendida por la franqueza de Noel, pero al cabo de un segundo se echó a reír en voz baja, tapándose la boca con la mano, como si hubiera oído un chiste gracioso. «Noel», William intentó salvar la situación.
¿Qué tal si volvemos a la discusión del proyecto? Pero Helen ya se había levantado de su asiento. Sus movimientos eran tranquilos, casi mecánicos, como si hubiera ensayado esta escena de antemano. ¿Por qué esperar un año?, dijo con voz clara y resonante, mirando directamente a los ojos a su marido. Terminemos hoy. Noel parpadeó, como si solo ahora se diera cuenta de lo que había dicho y de dónde se encontraba. Helen, no era eso lo que quería decir, comenzó a decir, pero ella ya había cogido su bolso y su chal. Pido disculpas por este espectáculo, se dirigió al resto de los invitados. Pero mi marido tiene razón. Hay que poner fin a algunas representaciones. Que pasen una buena noche. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre ella. Su corazón latía con fuerza, pero exteriormente mantenía la calma, tal y como le habían enseñado sus años de docencia ante el público. Nunca mostrar debilidad, mantener siempre la compostura, incluso si por dentro todo se derrumba. Había llegado a la puerta del restaurante cuando oyó pasos apresurados a sus espaldas. Helen, espera. Noel la alcanzó y la agarró de la mano. No lo has entendido, solo he bebido de más. Ella se soltó y se volvió hacia él. No, Noel. Por primera vez en mucho tiempo has dicho exactamente lo que piensas. El alcohol solo te ha ayudado a ser sincero. Te quiero, dijo él con inseguridad, como si no creyera en sus propias palabras. No, no me quieres, negó Helen con la cabeza. Y quizá nunca me hayas querido. Los dos nos merecemos algo mejor que esta parodia, como tú tan acertadamente has dicho. ¿A dónde vas? Una mirada de preocupación pasó por sus ojos. No es asunto tuyo, respondió ella con frialdad. A partir de ahora, mi vida no te incumbe. Salió a la calle donde caía una fina lluvia otoñal. El tiempo típico de Weymouth en octubre. Frío, húmedo, incómodo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Helen sintió un extraño alivio, como si por fin se le hubiera quitado un gran peso de encima. No sabía a dónde iba, simplemente avanzaba por el paseo marítimo, pasando por las tiendas de recuerdos y cafeterías cerradas por la noche. Sus pensamientos eran sorprendentemente claros, a pesar del shock que había sufrido. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que todo acabaría así, y ahora estaba casi contenta de que la espera hubiera terminado. Al llegar a un banco situado en una elevación con vistas al mar, Helen se sentó, sin prestar atención al árbol mojado por la lluvia. Sacó el teléfono, pensando a quién llamar. No a sus padres, que vivían lejos, en Escocia, y a quienes la noticia del fracaso de su matrimonio solo les causaría preocupación. Tampoco a sus compañeros de trabajo, ya que le resultaba demasiado incómodo explicarles la situación. Solo le quedaba Vivian, su mejor amiga en Weymouth. Helen marcó el número mientras contemplaba el mar oscuro que se fundía con el cielo nocturno. «Vivian, soy Helen. Perdona por llamar tan tarde. Sí, estoy bien, pero...» respiró hondo. «Necesito un lugar donde pasar la noche. Lo mío con Noel ha terminado». Los breves tonos del teléfono se fundieron con el ruido de las olas. Vivian respondió casi de inmediato, sin hacer preguntas innecesarias, y se ofreció a ir a recoger a Helen. Ese apoyo directo era justo lo que necesitaba en ese momento. Helen se sentó y se quedó mirando las olas que rompían en la arena. Una extraña calma se apoderó de ella. De repente, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento, reuniendo inconscientemente fuerzas para dar un paso decisivo. Los últimos meses no habían sido más que el preludio de un final inevitable. El teléfono vibró. Era un mensaje de Noel. «¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No quería hacerte daño». Helen esbozó una sonrisa amarga, típico de él. Eludir la responsabilidad, echarle la culpa al alcohol, a las circunstancias, a cualquier cosa menos a sus propias decisiones. No respondió,
simplemente apagó el sonido del teléfono y lo guardó en el bolso. A lo lejos se vieron las luces del coche de Vivian, un pequeño Fiat rojo, tan llamativo y peculiar como su propietaria. Helen se levantó del banco, sintiendo cómo el vestido mojado se le pegaba desagradablemente a la piel. Pero incluso esa incomodidad física le parecía ahora insignificante en comparación con la liberación que sentía. Cuando el coche se detuvo junto a ella y Vivian abrió la puerta, Helen echó un último vistazo a la oscura silueta del restaurante Brisa Marina en la distancia. Allí, en la calidez y la comodidad, entre luces tenues y música suave, había quedado su vida anterior. 8 años de matrimonio basados en ilusiones y compromisos, y por delante le esperaba la incertidumbre, aterradora y tentadora al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Vivian cuando Helen se subió al coche. No, respondió Helen con sinceridad. Pero lo estaré. Arrancaron, dejando atrás el paseo marítimo, el restaurante y los años de vida que Helen ahora veía bajo una luz completamente diferente. La lluvia arreció, golpeando el techo del coche, como si marcara los segundos de un nuevo capítulo en su vida. El apartamento de Vivian recibió a Helen con calidez y el ligero desorden característico de las mentes creativas. Libros apilados en el suelo, cuadros apoyados contra las paredes a la espera de su lugar, cojines de colores esparcidos por el amplio sofá. Todo ello contrastaba con el orden aséptico de la casa que compartía con Noel. «Siéntate», dijo Vivian señalando el sofá cubierto con una manta a cuadros. «Te buscaré ropa seca y prepararé té». Helen asintió, demasiado agotada emocionalmente para pronunciar una sola palabra. Se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas finalmente la abandonaba, dando paso a un profundo cansancio. Vivian regresó unos minutos más tarde con unos pantalones cómodos, una camiseta y un jersey grueso de lana. «Cámbiate, yo pondré la tetera», dijo, tendiéndole la ropa. «Y no te preocupes por nada. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Después de ponerse ropa seca y envolverse en una manta, Helen se sintió un poco mejor. Sin embargo, la comodidad física no podía acallar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Su teléfono, que estaba sobre la mesa de centro, vibraba cada pocos minutos. Noel intentaba llamarla, pero ella ignoraba sus llamadas. Vivian apareció con 2 tazas humeantes de té y se sentó a su lado en el sofá. «¿Quieres contarme qué ha pasado?», preguntó en voz baja. Helen dio un sorbo a la bebida caliente, ordenando sus pensamientos. «Noel me humilló en público», comenzó. «En una cena de empresa, delante de todos sus compañeros y de su amante». Vivian levantó las cejas con sorpresa, pero no la interrumpió. «Dijo que nuestro matrimonio era una farsa que no duraría ni un año», continuó Helen, sorprendida de su propia calma. Beatrice Ellington, su nueva especialista en relaciones públicas, se echó a reír, y yo decidí que ya era hora de dejar de fingir. «Dios mío, Helen», Vivian negó con la cabeza. «¡Qué idiota! Siempre había considerado a Noel más diplomático». «Estaba borracho», Helen se encogió de hombros. «El alcohol simplemente sacó a la luz la verdad que ambos habíamos ignorado diligentemente durante los últimos meses». Le contó a Vivian sus sospechas, lo que había pasado en la cafetería, el progresivo distanciamiento de Noel, cómo había encontrado la factura del restaurante y la reserva del hotel. «¿Sabes qué es lo más extraño?». Helen miró por la ventana al Weymouth nocturno. «Siento resentimiento y enfado, pero sobre todo alivio, como si por fin me hubiera quitado de encima una pesada mochila que llevaba demasiado tiempo cargando». Vivian le apretó la mano. «Es normal. Has vivido demasiado tiempo en un limbo, fingiendo que todo estaba bien. Ahora te has liberado de eso». El teléfono volvió a vibrar. Helen miró la pantalla. Otro mensaje de Noel. «Por favor, contéstame. Estoy preocupado. Tenemos que hablar». Vivian siguió su mirada. «No le respondas si no estás preparada».
dijo. Puede esperar. Ahora es más importante que tú misma entiendas lo que quieres. Helen apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Ya sé lo que quiero, dijo con firmeza. El divorcio. Honesto, rápido, sin dramas innecesarios. ¿Estás segura?, preguntó Vivian. ¿No sería mejor esperar unos días, reflexionar sobre todo? He estado reflexionando sobre ello durante los últimos 6 meses, sin darme cuenta, respondió Helen, negando con la cabeza. Simplemente tenía miedo de admitir lo obvio. Nuestro matrimonio está muerto y no tiene sentido fingir que se puede reanimar. Vivian asintió sin intentar convencer a su amiga. Ella sabía mejor que nadie que bajo la aparente contención de Helen se escondía una determinación férrea, especialmente cuando se trataba de cuestiones de principio. Mañana tendré que pasar por casa para recoger las cosas necesarias, dijo Helen, terminando su té. Documentos, material de trabajo, ropa para los próximos días. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Vivian. Gracias, pero puedo arreglármela sola. Helen esbozó una leve sonrisa. Es mejor hacerlo yo misma. Pasó una noche inquieta. Helen daba vueltas en el sofá-cama, reviviendo una y otra vez los acontecimientos de la noche anterior. No consiguió dormir hasta la madrugada y se despertó tarde, con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Vivian ya se había ido a trabajar, dejando una nota con un deseo de buena suerte y la llave del apartamento. Helen se duchó, se puso el vestido del día anterior, la única ropa que tenía, y llamó a un taxi para que la llevara a su casa en las afueras de Weymouth. Durante todo el trayecto miró por la ventana las calles que le eran familiares, tratando de prepararse para el encuentro con Noel. Si él estaba en casa, no habría forma de evitar la conversación. Helen esperaba poder mantener la calma y no dejar que las emociones se apoderaran de ella. Al llegar a la casa, notó con alivio que el coche de Noel no estaba en la entrada. Eso significaba que estaba en el trabajo o con Beatrice. Era extraño, pero esa idea ya no le causaba un dolor agudo, solo una sensación sorda de pérdida. Helen abrió la puerta con su llave y entró en el vestíbulo. Iris, su gata, salió corriendo a su encuentro, maullando exigente. «Hola, pequeña». Helen se agachó para acariciar al animal. «Perdona por haberte dejado sola». Revisó el cuenco y lo llenó con comida fresca, luego pasó al salón. La casa le parecía extrañamente ajena, como si hubiera regresado al museo de su vida pasada. Todos los objetos estaban en su sitio, familiares hasta el último detalle, pero ahora desprovistos de cualquier vínculo emocional. Helen subió las escaleras y comenzó a recoger sus cosas metódicamente. Ropa, zapatos, cosméticos, libros favoritos, materiales de trabajo, documentos, todo lo necesario para los primeros días. Empaquetaba las cosas mecánicamente, como si estuviera realizando una tarea rutinaria sin permitirse sumergirse en los recuerdos relacionados con esos objetos. Al sacar una gran bolsa de viaje del armario, vio una caja con álbumes de fotos en el estante superior. Por un segundo, su mano se extendió hacia ellos, pero luego Helen cambió de opinión. No era el momento de sumergirse en el pasado. Tendría muchas oportunidades para deshacerse de su bagaje emocional más tarde, cuando la primera tormenta hubiera amainado. Estaba terminando de empaquetar los documentos cuando oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Su corazón dio un vuelco. Noel había vuelto. Helen respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. Se oyeron pasos en la escalera y, de repente, él apareció en la puerta del dormitorio, despeinado, con los ojos enrojecidos y vestido con la ropa del día anterior. Evidentemente, la noche no había sido más fácil para él que para ella. «Helen», su voz sonaba ronca. «Por fin estás aquí. He estado toda la noche intentando llamarte». «Apagué el teléfono», respondió ella sin dejar de meter cosas en la maleta. Necesitaba tiempo para pensar. «Escucha, lo que dije ayer», dio un paso hacia la habitación.
Estaba borracho, no controlaba lo que decía. «Para, Noel». Helen levantó la mano para detenerlo. «Los dos sabemos que dijiste exactamente lo que pensabas. El alcohol solo eliminó los filtros». Se frotó la cara con las manos sin saber qué responder. «¿Dónde estabas?», preguntó finalmente. Estaba preocupado. «En casa de Vivian». Helen cerró la bolsa. «Y ahora voy a volver allí». «¿Qué?». Parecía sinceramente sorprendido. «No puedes irte así sin más. Tenemos que hablar, aclarar las cosas». «¿Aclarar qué, Noel?». Se volvió hacia él, sorprendida de su propia calma. ¿Que me estás engañando con Beatrice Ellington? ¿O en que consideras que nuestro matrimonio es una farsa?». Él se estremeció, como si ella le hubiera golpeado. «Yo no…», comenzó a decir, pero se calló, incapaz de mentir. «Es más complicado de lo que parece». «En realidad, no», Helen negó con la cabeza. «Es muy sencillo. Has encontrado a otra persona y no has tenido el valor de decírmelo con sinceridad. En lugar de eso, me has mentido durante meses. Me has humillado con tu comportamiento y ayer cruzaste la línea definitivamente». «Nunca quise humillarte», su voz tembló. «Helen, 8 años no son nada. Podemos intentar arreglarlo, ir a un terapeuta familiar, tomarnos un descanso». «¿Para qué?», preguntó ella directamente. «¿Amas a Beatrice?». Noel apartó la mirada y ese gesto le dijo más que cualquier palabra. «No sé lo que siento», admitió finalmente. «Con ella todo es diferente, más apasionado, emocionante, no tan predecible como conmigo». Helen se colgó el bolso al hombro. «No te molestes en dar explicaciones. He contactado con un abogado esta mañana. Preparará los papeles del divorcio». «¿Divorcio?». Noel palideció. «Helen, no puedes tomar decisiones así, en caliente. Necesitas tiempo». «No necesito tiempo», lo interrumpió ella. «Lo tengo decidido. Dividiremos los bienes de forma justa, sin discusiones innecesarias. No voy a pedirte una pensión alimenticia ni nada por el estilo. Solo quiero terminar con esto lo antes posible y seguir adelante». Se dirigió hacia la salida, pero Noel le bloqueó el paso. «Por favor, no lo hagas», dijo con desesperación en los ojos. «Puedo arreglarlo todo. Dejaré de hablar con Beatrice, empezaremos de cero». «¿Y dentro de 6 meses encontrarás a otra Beatrice?». Helen negó con la cabeza. «No se trata de ella, Noel. Se trata de nosotros, de que dejamos de ser una pareja mucho antes de que ella apareciera. Simplemente no queríamos admitirlo». Lo apartó con suavidad, pero con firmeza, y salió de la habitación. Mientras bajaba las escaleras, Helen oía sus pasos detrás de ella, pero no se volvió. Sabía que si lo miraba a los ojos en ese momento, podría sucumbir a un momento de debilidad, a una duda que luego la perseguiría. Se detuvo en el vestíbulo y miró al gato que se frotaba contra sus piernas. «Volveré a por Iridis dentro de un par de días, cuando encuentre un alojamiento adecuado», dijo Helen sin volverse hacia su marido. «Espero que no te importe». «Por supuesto que no». Su voz sonaba distante, como si aún no pudiera creer que aquello estuviera sucediendo. «Siempre ha sido más tuya que mía». Helen finalmente se volvió hacia él. «Adiós, Noel», dijo en voz baja. «Espero que encuentres lo que buscas». Y con esas palabras salió de la casa que hasta ayer consideraba suya y se subió al taxi que la esperaba. Solo cuando el coche arrancó, Helen se permitió exhalar y sentir la mezcla de emociones que bullían en su interior. Ira hacia Noel por su traición, resentimiento por los años perdidos, miedo ante un futuro incierto. Pero lo más fuerte era la sensación de liberación, como si por fin se hubiera quitado unas pesadas cadenas y pudiera respirar libremente. De vuelta en el apartamento de Vivian, Helen desempacó lo más necesario y se sentó frente a la computadora portátil. Era hora de actuar de forma metódica y decidida. Hizo una lista de cosas que hacer en los próximos días. Encontrar un alojamiento temporal,
ponerse en contacto con el banco para hablar de las cuentas conjuntas, notificar al colegio el cambio de datos de contacto y concertar una cita con el abogado. Cuando Vivian regresó del trabajo, encontró a Helen frente al ordenador portátil, rodeada de notas y documentos. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Vivian, dejando sobre la mesa una bolsa con comida china para llevar. «A juzgar por la cantidad de papeles, te lo estás tomando muy en serio». «Más que en serio», asintió Helen apartando el portátil. «Me reuní con Noel y le informé del divorcio. Intentó disuadirme, por supuesto». «¿Y no cediste?». Vivian sacó los recipientes con la comida. «No». Helen aceptó la comida con gratitud. «Sabes, pensaba que dudaría, que una parte de mí querría darle otra oportunidad, pero cuando lo vi hoy, comprendí que realmente todo había terminado. No tiene sentido aferrarse a una relación que solo existe por inercia». «Estoy orgullosa de ti», dijo Vivian, levantando los palillos en un brindis en broma. «No todas las mujeres son capaces de romper con tanta determinación una relación tóxica». «Es curioso, pero yo no consideraba que nuestra relación fuera tóxica», dijo Helen pensativa. «Simplemente vacía. Hace tiempo que nos convertimos en vecinos que viven bajo el mismo techo, en lugar de una pareja». Comieron en un agradable silencio mientras Helen reflexionaba sobre los últimos acontecimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control total de su vida, tomando decisiones sin tener en cuenta las expectativas o la conveniencia de nadie. «He concertado una cita con un abogado para mañana», dijo, terminando de comer los fideos. «Está especializado en divorcios sin conflictos. Espero que Noel no complique el proceso». «¿Y si lo complica?». Vivian arqueó una ceja. «Entonces lucharé», respondió Helen con sencillez. «Pero conozco a Noel. En cuanto comprenda que no voy a cambiar de opinión, aceptará mis condiciones, sobre todo si eso le permite salvar las apariencias ante sus compañeros y empezar antes su relación oficial con Beatrice». Vivian negó con la cabeza. «No puedo creer que haya elegido una forma tan pública de arruinarlo todo. ¿Por qué no hablar contigo a solas?». «Porque es un cobarde». Helen se encogió de hombros. Le resultó más fácil llevar la situación a un punto sin retorno que asumir la responsabilidad de la ruptura. Así puede considerarse una víctima de las circunstancias, y no el culpable. Después de cenar, Helen siguió trabajando en los documentos y luego llamó a sus padres. No entró en detalles. Solo les dijo que Noel y ella habían decidido separarse y que el proceso de divorcio ya estaba en marcha. Su madre, siempre sensible a los matices, comprendió que su hija no estaba preparada para hablar de los detalles y no insistió. En cambio, le propuso ir a visitarla para apoyarla, pero Helen se negó amablemente, asegurándole que podía arreglársela sola. Al día siguiente, Helen se reunió con el abogado, un hombre canoso de mirada amable y actitud profesional. Él escuchó atentamente su historia, sin mostrar ni reproche ni compasión excesiva, justo lo que ella necesitaba en ese momento. Si ambas partes están de acuerdo con el divorcio y no hay disputas sobre los bienes o los hijos, el proceso puede completarse con bastante rapidez, explicó mientras tomaba notas. Prepararé los documentos necesarios y me pondré en contacto con su marido o su abogado. Gracias, asintió Helen. Quiero que todo salga lo más rápido y sin complicaciones posible. Al salir del despacho del abogado, sintió un extraño alivio. Las ruedas se habían puesto en marcha, el proceso había comenzado y ya no había vuelta atrás. Y eso era bueno. El siguiente punto en su lista era el banco. Helen se reunió con el gerente y le explicó la situación. Decidió abrir una nueva cuenta a su nombre y transferir allí la mitad de los fondos de la cuenta conjunta que tenía con Noel, la parte que le correspondía por derecho, sin intentar obtener más de lo que le correspondía, sin venganzas mezquinas a través de las finanzas. Al atardecer se sentía agotada, pero satisfecha con el trabajo realizado. De vuelta al apartamento de Vivian,
Helen decidió dar un pequeño paseo, disfrutando del aire fresco del mar y de su inesperada libertad. Su teléfono sonó cuando pasaba por un pequeño parque. Era el número de Noel. Helen dudó, pensando si debía contestar, pero luego decidió que evitar la conversación no resolvería nada. Sí, Noel, respondió con calma. Helen. Su voz sonaba cansada. Tu abogado me ha llamado. ¿Realmente estás decidida a divorciarte? Era una afirmación, no una pregunta, y Helen no respondió. He pensado en lo que me dijiste, continuó después de una pausa. Y tienes razón, nuestro matrimonio se ha convertido en una formalidad desde hace tiempo. No me opondré al divorcio. Helen sintió cómo la tensión que ni siquiera había notado se le quitaba de los hombros. Gracias, dijo con sinceridad. Será mejor para los dos. Ya me he puesto en contacto con el abogado, añadió Noel. Colaborará con el tuyo para resolver rápidamente todas las cuestiones. Y hizo una pausa. Me voy de casa la semana que viene. Puedes volver y llevarte todo lo que quieras. Helen se sorprendió por este gesto inesperado. ¿Estás seguro? La casa siempre ha significado más para ti que para mí. Está lleno de recuerdos, respondió Noel en voz baja. Quizás los dos necesitemos empezar de cero. Se produjo una pausa llena de palabras no dichas. Entonces Noel dijo, Helen, nunca quise hacerte daño, es solo que estaba confundido. Lo sé, respondió ella, sorprendida de no sentir ira ni amargura, solo una tranquila tristeza por lo que podría haber sido. Adiós, Noel. Colgó el teléfono y continuó su camino, sintiendo una extraña tranquilidad. Quizás Noel realmente lamentaba cómo habían salido las cosas. Quizás una parte de él todavía se preocupaba por ella. Pero eso ya no importaba. Helen había tomado la decisión de seguir adelante y, con cada paso que daba, sentía una creciente confianza en que había tomado la decisión correcta. Helen estaba sentada a la mesa de la cocina de su nuevo apartamento, revisando los documentos de la venta de la casa. Habían pasado 2 semanas desde que recogió sus cosas de la casa que compartía con Noel y encontró un pequeño apartamento cerca del paseo marítimo. Era una vivienda modesta, con un dormitorio, una pequeña sala de estar y una cocina diminuta, pero con techos altos y amplias ventanas con vistas a la bahía. Vivien la ayudó a trasladar sus cosas de la casa de su exmarido. Noel, fiel a su palabra, se mudó la semana pasada, dejando las llaves y una breve nota en la que explicaba que solo se había llevado sus cosas personales y los electrodomésticos, y que Helen podía disponer del resto como quisiera. Es sorprendente, comentó Vivien mientras empaquetaba la vajilla, lo fácil que es reducir 8 años de vida en común a unas pocas cajas. Helen asintió en silencio. Mientras clasificaba sus bienes comunes, se sorprendió de lo poco que le importaban emocionalmente la mayoría de las cosas. La mayor parte de los muebles y la decoración los habían elegido juntos, pero ahora esos objetos le parecían ajenos, relacionados con una vida que ya no le pertenecía. Al día siguiente, al volver al trabajo en la universidad tras unas breves vacaciones, Helen se enfrentó por primera vez a la reacción de sus compañeros ante su divorcio. Las noticias se propagaban rápidamente en una ciudad pequeña, sobre todo teniendo en cuenta el carácter público de la ruptura. «Helen, querida», Margaret Oakley, la secretaria de la facultad, corrió hacia ella en cuanto entró en el edificio. «¿Cómo estás?» Todos estábamos muy preocupados. Helen esbozó una sonrisa cortés, lamentando ya no haber entrado por la puerta lateral. «Estoy bien, Margaret. Gracias por preocuparte». «Ha sido un shock para todos», continuó Margaret sin darse cuenta de su incomodidad. «Noel y tú siempre parecían la pareja perfecta. Por cierto, él vino ayer y parecía muy deprimido». Helen se tensó. «¿Noel estuvo aquí? ¿Para qué?» «Trajo unos documentos que supuestamente te habías olvidado en casa». Margaret hizo un gesto con la mano. «Los tengo en mi escritorio. Y, ¿sabes? Parecía tan triste».
Me contó lo mucho que lamentaba lo sucedido, cómo ambos estaban bajo presión. Lo siento, Margaret, la interrumpió Helen, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Ahora tengo una conferencia. Buscaré los documentos más tarde. Se dirigió rápidamente hacia las escaleras, ignorando las miradas compasivas de los demás empleados. Así que Noel ya había empezado a crear su propia versión de los hechos, en la que ambos estaban bajo presión, en lugar de que él la había traicionado con un colega y la había humillado públicamente. Era típico de él reescribir la historia para salvar las apariencias. Después de clase, Helen se dirigió a su despacho, con la esperanza de evitar más conversaciones incómodas, pero en la puerta la esperaba Peter Campbell, decano de la facultad y viejo amigo de su familia. Helen, le dijo tocándole suavemente el hombro. ¿Podemos hablar? Ella asintió, sabiendo que la conversación era inevitable. Entraron en su despacho y Peter cerró la puerta con cuidado. Me he enterado de lo que ha pasado, comenzó sin preámbulos. Y quiero que sepas que estoy de tu lado. Helen parpadeó sorprendida, sin esperar un apoyo tan directo. Gracias, Peter, pero no tienes por qué tomar partido. Es asunto nuestro, de Noel y mío. Normalmente estaría de acuerdo, asintió el decano. Pero cuando uno de mis mejores profesores está pasando por un momento difícil, considero que es mi deber expresarle mi apoyo, especialmente teniendo en cuenta cómo Noel está intentando presentar la situación. ¿Has hablado con él? Helen se tensó. Me llamó hace unos días. Peter frunció ligeramente el ceño. Me contó una historia confusa sobre cómo os habéis distanciado, cómo no has apoyado sus ambiciones profesionales. En resumen, intentó ganarse mi comprensión de antemano. Pero te conozco desde hace demasiado tiempo, Helen, y esa versión no encaja con tu carácter. Helen sintió cómo se le subían los colores a las mejillas sin saber si por ira o por vergüenza. No voy a discutir los detalles de mi divorcio en el trabajo, dijo en voz baja. Pero gracias por tu apoyo, Peter. Significa mucho para mí. Lo entiendo, asintió él. Y no te pido explicaciones. Solo quería que supieras que si necesitas vacaciones o algún otro cambio en tu horario de trabajo, solo tienes que decirlo. Por la noche, Helen recibió un mensaje de Emily Wright, la esposa de su colega Noel. Nunca habían sido muy íntimas. A Helen le parecía que Emily era demasiado superficial y le importaba demasiado el estatus social. Pero ahora la mujer la invitaba a una despedida de soltera, ese fin de semana, para distraerse de todos esos problemas. Después de pensarlo un poco, Helen aceptó con la esperanza de ampliar su círculo social, que durante los años de matrimonio con Noel se había reducido a unos pocos amigos y colegas comunes. La fiesta de despedida de soltera se celebró en un moderno bar de vinos en el centro de Weymouth. Además de Emily, había otras 3 mujeres, todas relacionadas con la empresa de Noel a través de sus maridos o de su propio trabajo. Helen, querida, ¿cómo lo llevas?, preguntó Emily cuando se sentaron a la mesa y pidieron vino. Todas estamos muy sorprendidas por vuestra separación. Parecía que teníais un matrimonio perfecto. Las apariencias engañan, respondió Helen, bebiendo un sorbo de vino. Claro, claro, asintió Emily. Stephen dice que Noel está completamente destrozado. No duerme, ha adelgazado y no deja de hablar de lo mucho que lamenta su estupidez. ¿En serio? Helen levantó una ceja, dudando de la veracidad de esa información. ¿Y cómo está Beatrice Ellington? Se produjo un silencio incómodo en la mesa. Entonces, una de las mujeres, Jenny, soltó una risita nerviosa. «Oh, así que sabes de ella», dijo como si fuera un descubrimiento sorprendente. «No estábamos seguras. Por supuesto que la conozco». Helen se esforzó por mantener la voz firme. «Es difícil no darse cuenta cuando tu marido tiene una aventura con una compañera de trabajo». «Bueno, Noel dice que no hay nada serio entre ellos», intervino Emily. «Solo es un capricho pasajero que ya ha superado. Dice que quiere volver contigo». Helen
casi se atraganta con el vino. ¿Ah, sí? ¡Qué curioso! A mí no me lo ha dicho. Quizás porque está demasiado ocupado apareciendo en público con Beatrice. Las mujeres intercambiaron miradas y Helen comprendió que sabían algo. ¿No los has visto?, preguntó Jenny con cautela. ¿A Noel y Beatrice? No, intento mantenerme alejada de los lugares donde pueden aparecer, respondió Helen. ¿Por qué? Estuvieron juntos en la inauguración de un nuevo restaurante el fin de semana pasado, dijo Emily, disfrutando claramente de su papel de informante. Parecían muy íntimos. Y ella lleva un nuevo anillo con un diamante. No es nada del otro mundo, pero aún así. Helen sintió cómo algo frío se le encogía en el pecho. No era celos, hacía tiempo que había aceptado la idea de que no él había elegido a otra. Más bien era la constatación de la profundidad de su hipocresía. Difundir rumores sobre lo mucho que se arrepentía y quería volver, y al mismo tiempo mostrar públicamente su relación con Beatrice. «Qué interesante», dijo con calma. Y al mismo tiempo le cuenta a todo el mundo lo arrepentido que está. ¡Qué persona tan talentosa! Helen, no nos malinterpretes. Emily le puso la mano en la muñeca en un falso gesto de apoyo. Todos estamos de tu lado. Lo que hizo en esa fiesta corporativa es imperdonable. Helen comprendió que esa despedida de soltera no era un intento de apoyarla, sino más bien una sesión para recabar información para futuros chismes. «Gracias por vuestro apoyo», dijo, terminando su copa de vino y levantándose. «Pero tengo que irme. Mañana tengo que madrugar, hay mucho trabajo». «Pero si acabamos de empezar», protestó Emily. «Ni siquiera has probado los aperitivos». En otra ocasión, sonrió Helen cortésmente. «Gracias por la invitación». Al día siguiente, en la universidad, Helen se encontró con una nueva sorpresa. Julian Marsh, profesor de literatura contemporánea, con quien antes solo se saludaban cortésmente, la invitó a unirse a un pequeño club de lectura para profesores. «Vivian mencionó que estás pasando por un momento difícil», dijo con sincera calidez en su voz. «Y pensé que un poco de debate intelectual y nuevas amistades podrían ayudarte». Helen se sintió conmovida por este gesto. A diferencia de la falsa compasión de Emily, la propuesta de Julian parecía sincera. «Me encantaría unirme», sonrió. «¿Qué estáis leyendo ahora?» «Acabamos de terminar a Ishiguro y estamos pensando en leer algo más clásico. Quizás Hardy o Eliot. Ven el jueves a las 7 de la tarde a la librería del puerto. Lo decidiremos juntos». Unos días más tarde, mientras compraba comida en un supermercado cerca de su nuevo apartamento, Helen se encontró con lo que subconscientemente había temido desde la ruptura. Vio a Noel y Beatrice juntos. Estaban en la sección de vinos, eligiendo una botella para la cena, y no la vieron. Helen se quedó inmóvil detrás de la estantería de conservas, observándolos. Noel parecía feliz, relajado, sonriente, atento con su acompañante. Se inclinaba hacia Beatrice cuando ella decía algo, se reía de sus bromas, le tocaba ligeramente el hombro, todos esos pequeños gestos de atención que habían desaparecido hacía tiempo de su relación. Beatrice estaba radiante, disfrutando claramente de su compañía, y en su dedo brillaba un anillo nuevo. Curiosamente, Helen no sintió ni celos ni amargura. Solo una ligera tristeza al darse cuenta de que su matrimonio estaba condenado al fracaso mucho antes de que apareciera Beatrice. Ella y Noel simplemente no encajaban, y ningún intento de trabajar en la relación cambiaría ese hecho fundamental. Giró silenciosamente el carrito y se dirigió a otro pasillo, decidida a evitar un encuentro incómodo. Más tarde, mientras pagaba en la caja, Helen los vio de nuevo de refilón. Salían de la tienda cogidos de la mano, absortos en su propio mundo. Al día siguiente, Helen recibió un correo electrónico de su abogado. Noel había firmado todos los documentos del divorcio sin objeciones y había aportado su parte del pago por la venta de la casa. El proceso había sido rápido y sencillo,
tal y como ella esperaba. Esa misma noche, Helen acudió por primera vez al club de lectura. Book Harbor resultó ser una acogedora cafetería con estanterías de libros a lo largo de las paredes y cómodos sillones alrededor de mesas de madera. El grupo estaba formado por 5 personas, entre ellas Julian y ahora Helen. Todos eran profesores de diferentes departamentos de la universidad, todos ellos interesantes conversadores con su propia visión de la literatura. La velada transcurrió de forma sorprendentemente agradable. Discutieron sobre El resto del día de Ishiguro, hablaron sobre el deber, el autoengaño y las oportunidades perdidas, temas que, inesperadamente, resonaban en la situación actual de Helen. Pero, a diferencia de las incómodas conversaciones con las de Emily, aquí nadie intentó sonsacarle detalles sobre su vida personal. Cuando terminó la reunión y salieron de la cafetería, Julian se detuvo junto a Helen. «Espero que te haya gustado», dijo. «Nos encantaría verte en nuestra compañía con regularidad». «Sin duda me ha gustado», respondió ella con sinceridad. «Gracias por la invitación, Julian». «De nada», sonrió. «Sabes, hacía tiempo que quería invitarte, pero siempre parecías inaccesible. Siempre te ibas corriendo a casa después de clase». Helen se quedó pensativa. De hecho, durante los años de matrimonio con Noel, rara vez se quedaba en la universidad más tiempo del necesario, siempre deseando volver a casa para preparar la cena o simplemente estar allí cuando su marido regresara. El matrimonio se había convertido imperceptiblemente en el centro de su vida, relegando a un segundo plano otras posibilidades y relaciones. Al día siguiente, en la sala de profesores, Helen escuchó por casualidad la conversación de 2 colegas que hablaban de su situación. «He oído que ella simplemente no podía aceptar su éxito», dijo una, sin darse cuenta de que Helen había entrado. «Es un caso clásico. El hombre asciende en su carrera y la mujer empieza a estar celosa de su trabajo». «Pero ella también es una profesora de éxito», objetó la segunda. «Y dicen que él la engañaba con esas nuevas relaciones públicas». Helen carraspeó para hacer notar su presencia y las mujeres se callaron, sonrojadas por la vergüenza. Se sirvió tranquilamente un café y se marchó sin siquiera mirarlas. Por la noche, Vivian la visitó con una botella de vino y noticias. «¿Has oído el último cotilleo?», preguntó mientras servía el vino en las copas. «Beatrice Ellington está esperando un hijo de Noel. Al menos, eso es lo que se dice en la oficina». Helen se quedó paralizada con la copa en los labios. «¿Qué?», sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «¿Es cierto?». «Ni idea», respondió Vivian encogiéndose de hombros. «Probablemente sean solo rumores, pero la gente habla de ello». Helen dio un sorbo de vino, tratando de controlar la inesperada oleada de emociones. Ella y Noel nunca habían hablado en serio sobre tener hijos. Ambos estaban de acuerdo en que su estilo de vida no era adecuado para formar una familia. ¿O era solo una excusa? Quizás Noel siempre había querido tener hijos, pero no con ella. «Oye», Vivian le apretó la mano. «No te lo tomes así. Seguro que es mentira. Y aunque fuera verdad, ¿qué más da? Os estáis divorciando. Él es libre de hacer lo que quiera». «Tienes razón», Helen suspiró profundamente. «Es solo que es inesperado. No debería habértelo contado». Vivian parecía culpable. «Simplemente pensé que era mejor que lo supieras por mí que por otra persona». Esa noche, tumbada en la cama, Helen reflexionó largo tiempo sobre su reacción ante la noticia del posible embarazo de Beatrice. No se trataba de celos ni de arrepentimiento por haber perdido a Noel. Más bien era la constatación de que las partes de su vida que consideraba inquebrantables, la decisión de no tener hijos, la idea de cómo debía ser una familia, quizá no eran más que concesiones que había hecho para salvar un matrimonio que, desde el principio, se había construido sobre cimientos inestables.
Por la mañana se despertó con una claridad que no había sentido desde la ruptura. Independientemente de si los rumores sobre Beatrice eran ciertos, su propia vida ahora le pertenecía solo a ella. Podía decidir por sí misma qué camino tomar, qué relaciones construir, qué oportunidades explorar. El viento costero empujaba las nubes sobre Weymouth, dejando que el sol de abril se abriera paso y iluminara la costa. Helen estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo apartamento en el tercer piso de un antiguo edificio de ladrillo, observando cómo las olas rompían contra la orilla. Habían pasado 6 meses desde aquella memorable noche en el restaurante Sea Breeze, cuando su vida cambió radicalmente de rumbo. 6 meses de transformación, dolor, pero también de descubrimientos inesperados. El nuevo apartamento era muy diferente de la casa que había compartido con Noel. En lugar de un diseño impecable y estéril, presentaba las imperfecciones características de los edificios antiguos. Suelos que crujían ligeramente, paredes pintadas de forma irregular, marcos de ventanas vintage. Pero a Helen le encantaba ese lugar. Tenía más vida, más carácter, y lo más importante, era un espacio completamente suyo, decorado a su gusto, sin tener que tener en cuenta las preferencias de nadie más. Írida, su gata, ahora solo suya, se estiró perezosamente en el alféizar de la ventana, calentándose bajo los escasos rayos de sol. Se había adaptado rápidamente a su nuevo hogar, quizás incluso más rápido que su dueña. El teléfono de Helen vibró, indicando que tenía un mensaje entrante. Suspiró al ver el nombre del remitente. Noel. Otra vez. En las últimas 2 semanas, él había intentado insistentemente restablecer el contacto, primero con diferentes pretextos. Preguntas sobre documentos, cuentas antiguas, cosas olvidadas. Luego comenzó a pedirle que se reunieran para simplemente hablar como adultos. Helen abrió el mensaje. Necesito discutir algo importante. Por favor, llámame cuando puedas. Dejó el teléfono sin responder. Después de varios meses de ausencia casi total de contacto, cuando Noel estaba completamente absorto en su relación con Beatrice, su repentino deseo de comunicarse solo provocaba irritación en Helen, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sabido por conocidos comunes. Beatrice Ellington se había marchado a Londres hacía 2 semanas, aceptando una oferta de una importante agencia de relaciones públicas y dejando a Noel, a pesar de todos sus planes para su futuro juntos. Los rumores sobre su embarazo resultaron ser falsos, tal y como había supuesto Vivian, pero la relación, que había comenzado con engaños y traición, resultó ser, como era de esperar, poco duradera. Según quienes conocían la situación, Beatrice se enfrió rápidamente con Noel tan pronto como desapareció la excitación inicial de la relación prohibida. Su carrera siempre había sido lo primero, y cuando surgió la oportunidad de ascender en Londres, no lo dudó. Helen no sentía malicia por el fracaso de su exmarido. Más bien, una extraña tranquilidad, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su sitio. Ahora veía el panorama completo. Noel siempre había sido una persona que buscaba soluciones fáciles, huyendo de la responsabilidad y las complicaciones. Y ahora que su nueva relación había terminado, probablemente intentaba volver a lo que consideraba un refugio seguro. A ella, a Helen, que siempre había sido estable y fiable. Pero esa Helen había quedado en el pasado. La mujer que ahora estaba de pie junto a la ventana con vistas al mar era otra, más fuerte, más segura, con una mejor comprensión de sí misma y de sus deseos. Se apartó de la ventana y atravesó el salón, observando cómo, en esos meses, el espacio vacío se había convertido en un hogar acogedor. Estanterías llenas de sus libros favoritos de arte y literatura. Los cuadros de las paredes no eran reproducciones baratas que ella y Noel habían elegido para su casa con el fin de impresionar a los invitados, sino obras de artistas locales cuyas exposiciones había visitado últimamente.
Un cómodo sofá con cojines esparcidos, donde le gustaba leer por las tardes. Todo aquí reflejaba su personalidad, sin las limitaciones de los compromisos del matrimonio. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Helen suspiró y respondió. ¿Sí, Noel? Por fin. Su voz sonaba extrañamente tensa. ¿Por qué ignoras mis mensajes? Estoy ocupada, respondió ella simplemente. Tengo mucho trabajo al final del semestre. Es importante, Helen. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué exactamente? Ella intentó que su voz sonara neutra. Una pausa y luego. Preferiría discutirlo en persona. ¿Quedamos para tomar un café? No, él. Helen se sentó en el brazo del sofá. Solo dime lo que quieres. De verdad que tengo poco tiempo. Vale, suspiró él. He cometido un gran error, Helen. Todo lo que pasó con Beatrice fue una locura, un desliz. Nunca debí poner en peligro lo que teníamos. Helen cerró los ojos. Ahí estaba, justo lo que temía y esperaba al mismo tiempo. Noel, comenzó suavemente, nuestro divorcio está finalizado. Hemos vendido la casa y dividido los bienes. Todo ha terminado. Legalmente, sí. Su voz se volvió más insistente. Pero hemos estado juntos 8 años, Helen. Eso no puede desaparecer así como así. Me he dado cuenta de lo que realmente vale la pena en mi vida, y eres tú. Siempre has sido tú. ¿Te diste cuenta después de que Beatrice se fuera a Londres? Preguntó Helen directamente. Otra pausa, más larga. Ya lo sabes. Su voz perdió seguridad. No voy a mentir, su marcha me hizo replantearme muchas cosas. Pero eso no significa que mis sentimientos hacia ti no sean sinceros. Realmente me di cuenta de que había perdido a la persona más importante de mi vida. Helen sintió cómo la ira se apoderaba de ella, no una ira violenta y cegadora, sino fría y clara. No él, yo fui la persona más importante de tu vida durante 8 años, y eso no te impidió engañarme, humillarme públicamente y luego ignorarme durante meses mientras construías una nueva vida con Beatrice. Solo cuando esa vida se derrumbó, te acordaste de mí. No es así, replicó él. Siempre he pensado en ti, y lamento sinceramente el daño que te he causado. Creo que lo sientes, respondió Helen. Pero no por el daño que me causaste, sino por las consecuencias que tuvo para ti. Perdiste a Beatrice y a mí, y ahora intentas recuperar al menos una de las relaciones. Es comprensible, pero eso no es amor, Noel. Es miedo a la soledad. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Cuando Noel volvió a hablar, su voz sonaba casi suplicante. Dame una oportunidad para demostrarte que te equivocas. Una cita, una conversación cara a cara. Sé que puedo arreglarlo todo. Helen sintió una inesperada simpatía por este hombre que en otro tiempo había sido el centro de su vida. Él realmente creía que podía ver todo, recuperar el pasado como si fuera un jarrón roto que bastaba con pegar. Pero algunas cosas, una vez destruidas, no se pueden restaurar. Noel, dijo ella con suavidad pero con firmeza, no quiero verte, no porque te guarde rencor o esté enfadada contigo. Hace tiempo que dejé atrás esos sentimientos, pero porque mi vida sigue adelante y no quiero volver atrás. ¿Estás saliendo con alguien? Su voz denotaba celos. ¿Ese profesor de literatura con el que te han visto? Helen suspiró. Su amistad con Julian Marsh realmente se estaba convirtiendo poco a poco en algo más, pero no estaba preparada para hablar de ello con Noel. Mi vida personal ya no te incumbe, respondió con calma. Al igual que la tuya a mí. Te deseo felicidad, Noel, de verdad. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Helen, por favor. Adiós, Noel. Colgó sin escuchar sus últimos argumentos. Helen se quedó sentada inmóvil durante un rato, dejando que las emociones de la conversación la invadieran. Curiosamente, no sentía ira ni amargura, sino una especie de liberación definitiva. Era como si el último hilo invisible que la unía al pasado se hubiera roto.
sus pensamientos se vieron interrumpidos por unos golpes en la puerta. Helen se levantó, se arregló el pelo y abrió la puerta. En el umbral estaba Vivien con una botella de vino y una caja de pizza. ¿Lista para nuestra noche de cine?, preguntó mientras entraba en el apartamento. He traído todo lo necesario para un análisis intelectual de las películas de Hitchcock: vino, pizza y comentarios sarcásticos. Helen se rió, agradecida por la aparición de su amiga en ese momento. La combinación perfecta. Ayúdame a poner la mesa. Mientras se preparaban para ver la película, Helen le contó a Vivien lo de la llamada de Noel. No me extraña, resopló Vivien mientras abría el vino. En cuanto Beatrice lo dejó, se acordó de ti, típico de los hombres de su clase. No lo culpo. Helen se encogió de hombros. Simplemente está perdido y busca seguridad. Eres demasiado generosa. Vivien negó con la cabeza. Yo lo mandaría a freír espárragos. En realidad, eso es lo que hice. Helen sonrió débilmente. Solo que con palabras más educadas. Vivien levantó la copa. Por tu nuevo comienzo sin hombres egoístas, y por la amistad que me ayudó a superar todo esto, añadió Helen, brindando con su amiga. Más tarde, cuando terminó la película y Vivien se marchó, Helen volvió a acercarse a la ventana y contempló Weymouth de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en las oscuras aguas de la bahía, creando la ilusión de un cielo estrellado bajo el agua. Recordó cómo se había sentido 6 meses atrás, cuando se dio cuenta por primera vez de la magnitud de la traición de Noel. En ese momento, le pareció que su vida se había derrumbado, que nunca se recuperaría de ese golpe. Pero el tiempo demostró que no era el final, sino solo un punto de inflexión. Doloroso, sí, pero necesario para su crecimiento. Ahora, mirando atrás, veía que su matrimonio con Noel se había basado en compromisos y cosas no dichas, en la costumbre mutua y la comodidad, pero no en una conexión profunda y verdadera. La llamada de Julian la pilló todavía junto a la ventana. ¿No te he despertado?, preguntó él. No, solo estoy admirando las vistas, respondió Helen sonriendo. ¿Cómo ha ido la conferencia? Agotadora, pero productiva. Se notaba una sonrisa en su voz. Te he echado de menos. Yo también, admitió ella, sorprendida de lo fácil que le resultaba ahora decir esas palabras. Con Noel, la expresión de los sentimientos siempre había sido moderada, casi formal. Mañana volveré a Weymouth. ¿Cenamos juntos? Con mucho gusto. Helen sintió una agradable anticipación. Me contarás todo sobre la conferencia. Después de la llamada, se quedó un rato más junto a la ventana, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en esos meses. Nuevo trabajo. El decano le había ofrecido dirigir el programa de arte renacentista, lo que significaba más responsabilidad, pero también más oportunidades para poner en práctica sus propias ideas. Nuevos amigos. El club de lectura se había convertido en una parte importante de su vida social, ampliando su círculo de amistades mucho más allá de las relaciones que tenía cuando estaba casada con Noel. Nuevas aficiones. Había empezado a asistir a clases de acuarela, un hobby olvidado desde su juventud, y descubrió que seguía disfrutando enormemente con ello, y, tal vez, nuevas relaciones. Lo que comenzó como una amistad colegial con Julian se convirtió gradualmente en algo más profundo. No se apresuraron, ya que ambos comprendían el valor de desarrollar una relación de forma lenta y consciente. Julian, divorciado desde hacía 5 años, entendía perfectamente su cautela y no la presionó. En cambio, disfrutaban de la compañía del otro, de las discusiones intelectuales, de los intereses comunes, conociéndose poco a poco a un nivel más profundo. Helen se levantó, se preparó un café y se sentó a una mesita en el balcón, observando a las gaviotas que volaban sobre el agua. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Noel y un mensaje. Por favor, Helen, dame otra oportunidad. No puedo dejar atrás nuestro pasado tan fácilmente.
Leyó el mensaje sin mostrar ninguna emoción y decidió no responder. ¿Qué más podía decir? Ya se habían dicho todas las palabras. Noel tendría que aceptar su decisión, quisiera o no. En lugar de eso, Helen abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de los organizadores de una conferencia sobre el arte renacentista en Florencia, invitándola a dar una conferencia ese otoño. Hace un año habría rechazado la invitación, pensando que no podía dejar a Noel solo durante toda una semana, que su lugar estaba junto a su marido. Ahora, sin dudarlo, escribió una respuesta aceptando la invitación. Florencia, cuna del Renacimiento, la ciudad de la que tanto había hablado a sus alumnos, pero donde ella nunca había estado, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Una vez terminada la correspondencia, Helen se vistió y salió a dar su paseo matutino por la costa, otra nueva costumbre que había adquirido tras el divorcio. El aire fresco del mar, los graznidos de las gaviotas, el sonido de las olas, todo ello la llenaba de energía y tranquilidad al mismo tiempo. En el paseo marítimo se encontró con varios conocidos del club de lectura que practicaban yoga en la playa. La saludaron con la mano, invitándola a unirse a su próxima clase. Helen sonrió y asintió con la cabeza. ¿Por qué no? Le gustaba probar cosas nuevas, ampliar los límites de su experiencia. Mientras continuaba su camino, reflexionó sobre cuántas veces, durante su matrimonio con Noel, había rechazado oportunidades que no encajaban con su estilo de vida. Habían creado un patrón de existencia determinado, una pareja académica de éxito con una casa impecable, aficiones adecuadas y amigos apropiados. Todo lo que se salía de ese patrón se percibía como una amenaza para su estabilidad. Ahora Helen comprendía que la verdadera estabilidad viene de dentro, de la confianza en uno mismo y en sus decisiones, y no de un marco externo rígido. Podía probar cosas nuevas, cambiar de rumbo, crecer y desarrollarse, sin dejar de ser ella misma. Helen Parkhurst, una mujer con sus propios valores, intereses y objetivos. Al regresar a casa, encontró un ramo de flores en su puerta. La tarjeta decía: «Espero verte esta noche, te echo de menos, Julian». Helen puso las flores en un jarrón, sonriendo. Ese gesto sencillo y sincero significaba para ella más que todos los costosos regalos con los que Noel había intentado compensar su culpa en los últimos meses de su matrimonio. Pasó el día trabajando en los materiales para un nuevo programa de conferencias. Por la noche, Helen se reunió con Julian en un pequeño restaurante italiano cerca del paseo marítimo. Hablaron de literatura, arte, su conferencia y su invitación a Florencia. En toda la noche, ni una sola vez pensó en Noel, ni comparó a Julian con su exmarido, ni analizó su relación. Simplemente disfrutó del momento, de la compañía, de la conversación. Después de cenar, dieron un paseo por la orilla. La noche de abril era fresca, pero agradable. Julian le tomó la mano, con cuidado, como si le pidiera permiso. Helen no se apartó. «¿Sabes?», dijo él mirando al horizonte, «cuando mi matrimonio terminó hace 5 años, pensé que nunca más podría confiar en nadie, pero luego comprendí que el problema no era la confianza en sí misma, sino en quién confiaba y por qué». Helen asintió, entendiendo lo que quería decir. «Sí, es una lección que yo también tuve que aprender», respondió ella. «Noel me llamó hoy y me pidió otra vez que le diera una oportunidad». Julian se volvió hacia ella, pero no dijo nada, solo esperó a que ella continuara. «Me negué», prosiguió Helen. «No por orgullo ni por rencor. Simplemente me di cuenta de que, aunque pudiera perdonarle su traición, volveríamos a tener los mismos problemas que siempre hemos tenido. Nunca nos hemos entendido de verdad». «¿Y le has perdonado?», preguntó Julian en voz baja. «¿Su traición?». Helen se quedó pensativa. ¿Había perdonado a Noel? ¿Había dejado atrás la ira y el dolor que había sentido 6 meses atrás? «No le guardo rencor», dijo finalmente,
pero tampoco le he perdonado en el sentido de volver a nuestra relación anterior o incluso a la amistad. Algunas acciones tienen consecuencias irreversibles y hay que vivir con ello. Julian le apretó la mano. Es una postura muy sensata. Continuaron su paseo en un cómodo silencio. Helen sentía una extraña tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente segura de que iba por el buen camino. No porque alguien aprobara sus decisiones o porque éstas se ajustaran a algún estándar externo, sino porque resonaban con su sentido interno de la verdad. Al regresar a casa después del paseo, Helen vio una figura familiar sentada en un banco cerca de su casa. Noel. Reconoció su silueta de inmediato, incluso en la oscuridad. Era evidente que la estaba esperando. Julian también lo vio y miró a Helen con curiosidad. «Es Noel», confirmó ella. «Parece que ha decidido pasar de las llamadas a las visitas en persona. ¿Quieres que me quede contigo?», le ofreció Julian. «No, gracias», Helen le sonrió. «Puedo arreglármela sola. Es mi exmarido, mi responsabilidad». Se despidieron y Julian se marchó, respetando su decisión. Helen se acercó al banco donde estaba sentado Noel. «Hola», dijo sin sentarse a su lado. «¿Qué haces aquí?». Noel levantó la vista. A la luz de la farola, ella pudo ver que estaba demacrado, cansado y triste. «No contestabas al teléfono», dijo él. «Tenía que verte». «No te contesté porque ya te había dicho todo lo que quería decirte», respondió Helen con calma. «No tenemos nada más que hablar, Noel». Él se levantó, acortando la distancia entre ellos. «Te quiero, Helen. Siempre te he querido. Lo que pasó con Beatrice fue un error, un desliz, que duró meses», señaló Helen. «Y solo terminó cuando ella te dejó». Noel se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «No lo entiendes. Con ella no fue lo mismo. Era una ilusión, una obsesión. Contigo es un sentimiento real y profundo». Helen negó con la cabeza, sintiendo de repente no ira, sino lástima por este hombre que nunca había aprendido a ser honesto, ni siquiera consigo mismo. «Adiós, Noel», dijo, rodeándolo y dirigiéndose a su casa. «Espero que encuentres lo que buscas, pero no seré yo». Él no intentó detenerla, solo la miró con expresión de desconcierto y pérdida en el rostro. Helen no se volvió. Sabía que había tomado la decisión correcta y no sentía dudas ni remordimientos. Al entrar en su apartamento, encendió la luz, se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, contemplando el Weymouth nocturno. En algún lugar estaba Noel, volviendo a su vida vacía, a las consecuencias de sus decisiones. Y aunque Helen no le deseaba ningún mal, sabía que no podía ni debía salvarlo de sí mismo. Su propio camino apenas comenzaba, el camino de una mujer que había pasado por la traición y el dolor, pero que había salido de esa experiencia más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Una mujer que había aprendido a valorar la libertad de elección y la valentía de ser ella misma, sin mirar atrás a las expectativas o los miedos de los demás. Mañana sería un nuevo día, con nuevas oportunidades y nuevos retos. Y Helen Parkhurst estaba lista para enfrentarlos con el corazón abierto y la mente clara, confiando en su brújula interior, que nunca la había fallado, ni siquiera en los momentos más oscuros.